A ver, a ver, le voy a pedir que me pueden apagar las luces. Todas, listo. Ok, no voy a ver, no se preocupen. Así que, a ver, por favor, pasen. Se vayan a caer, justo apagamos las luces. Ok, bien, el ejercicio que quiero hacer es que voy a pedirles que puedan aplaudir las personas que están en un grupo vida. Muy bien. Ok, quiero que sean sinceros con el siguiente aplauso. Ok, quiero que aplaudan las personas que en el último mes han invitado al menos a una persona a su grupo vida. Ok, perfecto. Quiero que aplaudan ahora las personas, no voy a ver, las personas que han faltado en el último mes a su grupo de vida al menos una vez. Ok, pueden prender la luz, por favor. Orgulloso. Ok, bien. Esta semana hemos estado viendo todo el... Bueno, estamos en la temporada de discipulado. Y este ejercicio creo que nos ha... bueno, quería saber cómo estábamos con el grupo vida, ¿no? Y bueno, la palabra de estas semanas han estado hablando de discipulado, de cómo estar preparados para predicar, para responder, hacer las preguntas correctas, de evangelizar, ¿no? Y parte importante del desarrollo de un buen discípulo es el grupo vida, ¿ok? Ahora, ¿qué es un grupo vida? No sé si todavía no lo puedes hacer. ¿Todavía no lo puedes? Oh, proyectalo. ¿Sí puede proyectar todavía? Estamos en confianza, estamos probando algo nuevo, así que hay que tener expectativas. Si se puede, bacán. De repente le puedes poner una sola pantalla, como para que proyecte solo tu pantalla. Bien, bueno, en el entorno del grupo vida, ok, acá me dice la persona que hace la presentación ha abandonado la sesión. Lo sentimos. Bueno. En PDF más. Ya. ¿En qué estaba? Entonces estaba en que mi amigo mundano me invitó a la discoteca. No, ¿cómo? No, eso es otra cosa que iba a contar también en esta prédica. Los grupos vidas. Bien. ¿Qué es un grupo vida? ¿Cómo apareció el grupo vida? ¿A quién se le ocurrió el grupo vida? ¿Se le ocurrió al pastor Omar, a la pastora Janet, a Sonia? ¿Quién los inventó? ¿Qué es? Bueno, todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas el día de hoy y para eso he sintetizado esta prédica en un simple título, así que el título lo van a ver después, no hay problema. Mientras vamos a orar, ¿les parece? Ok. Padre, queremos darte gracias por esta noche. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que limpie la atmósfera, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que no están acá. Papito, te pido, Señor, que abras caminos, Señor. Aún, Señor, que puedas llegar a su corazón en el desánimo, tal vez, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Queremos darte gracias, queremos limpiar la atmósfera, Señor, de este lugar. Te pedimos, Señor, que me uses, úsame, Señor, para ser portavoz de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú hablando a través de este micrófono, a través de esta prédica. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, limpia este lugar, Señor. Aún, Señor, sabemos que hay cansancio, Señor. Hay agotamiento, tal vez han venido después de trabajo, después de estudiar, Señor. Pero papá, sabemos que tu carga es ligera, Señor. Queremos pedirte, Señor, que poder escuchar tu voz. Señor, te pedimos que limpies la atmósfera, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ok, bien. Les decía que había sintetizado esta prédica, la titulé
Para ser un mejor discípulo no solo debes pertenecer a un grupo de vida, sino que además de pertenecer a un grupo de vida, debes hacer crecer un grupo de vida para luego poder liderar un grupo de vida. De lo contrario, no estás intentando ser un mejor discípulo del grupo de vida. Es mi prédica. No, quería saber si estaban anotando, pues. Porque lo vi a algunos que estaban anotando, escucharon el título y... ya ponle el verdadero título, por favor. Ok, una vida en grupo. Este es el título de la prédica el día de hoy. Y bueno, hay una palabra bastante interesante a lo largo de la Biblia también, que es la palabra comunión. ¿Ok? Repite conmigo, comunión. Ok, más fuerte, comunión. Ok. La palabra comunión es la actividad de compartir experiencias. Y a lo largo de, digamos, todo este tiempo, la virtualidad ha hecho que nosotros podamos desviarnos del verdadero significado de la comunión. ¿Okay? Hemos perdido un poco la visibilidad de esa palabra en esta ocasión. Entonces, la comunión hoy por hoy de repente se entiende como, no sé, de repente conversación solamente, como de repente encontrarnos al final del servicio, ir a comer, o de repente ir a jugar, ¿no? Al Play Lampar, al Parque de la Leyenda, lo que sea, ir a caminar. Se ha entendido así, pero no necesariamente es el todo, ¿ok? Vamos a entender que comunión viene del common ionce o algo así, es la palabra griega, pero viene de algo que es junto, de que es que tener compasión, es tener varias... Dice, vamos a leer, solo porque asistimos a una iglesia o porque nos quedamos después de las reuniones, no quiere decir que estamos teniendo comunión con otros. La verdadera comunión es más que solo eso, sino es amar desinteresadamente, ¿ok? Amar desinteresadamente es consolar comprensivamente a otros. En la Biblia hay una repetición de una palabra que es unos a los otros. Lo vamos a ver más adelante, pero es importante esto que quede claro. De hecho, Jesús mismo hizo su ministerio, ¿no? Y en el contexto de un grupo pequeño, un grupo de discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? ¿Cómo? ¿Cuánto fue su grupo pequeño de Jesús? 2. Entonces Jesús en su sabiduría nos dejó de repente la cantidad promedio de repente de que una persona puede hacerse, digamos, frente a una cantidad determinada de personas. Y fue 12, ¿no? Entonces fue un número como que, entre comillas, máximo 12 personas, ¿ok? Entonces el cuerpo de Cristo es como nuestro cuerpo, o no sé, ¿qué es lo que tienes al costado? Un cuaderno, un lapicero, ¿qué es lo que tienes en la mano? Un celular, ¿no? El celular está hecho, no sé, por la pantalla, ¿no? Está hecho por distintas microfibras que se unen, ¿no? Y que forman una pantalla y que forman los microchips. Nuestro cuerpo también es un conjunto de células, ¿ok? Y así también el cuerpo de Cristo está conformado por un grupo de células que estamos llamando grupos vida, que conforman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Amén? Entonces, todo cristiano evidentemente necesita estar envuelto en un grupo. ¿Ok? Entonces, Dios hizo una promesa. Dios hizo una promesa con respecto a los grupos, de creyentes. Y en Mateo 18:20 dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Bien. Ahora, lo desdichado de esto es que aun cuando nosotros seamos parte de un grupo vida, en este caso, no hay garantía que vas a experimentar una comunión genuina, ¿ok? No necesariamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer para experimentar una comunión genuina? ¿Ok? Esa es la pregunta del día de hoy. Y esta introducción viene para esta pregunta. ¿Qué es lo que debes experimentar en una comunión genuina?
en tu grupo, ¿no? En medio del contexto que hemos hablado. Entonces, número 1, afinidad, ¿no? Busqué un sinónimo de afinidad, básicamente simpatía, ¿ok? De sin, en español es con, y fatos, que tiene que ver con dolor. Entonces, simpatía habla de poder entender el dolor de la otra persona, ¿ok? Entonces, la simpatía es identificarse, es compartir el dolor con la otra persona. Entonces, ¿ok? No es que yo soy simpático solamente porque tengo un buen cacharro, sino el simpatía viene de esa palabra que es compartir y entender el dolor de la otra persona. Entonces, la afinidad o simpatía no es solamente dar un consejo, ¿no? O sea, si viene un discípulo o viene alguien a tu grupo de vida y te pide un consejo, simplemente no es, bueno, yo te recomiendo que, ¿sabes qué? Rompe con tu enamorado y vienes a la iglesia todos los domingos y eso es eso. Se acabó, ese es mi consejo, cuídate mucho, gracias. No es solamente eso, ¿ok? Es entender el corazón de la persona, es entender el dolor aún de la persona, ¿ok? Es aprender a escuchar, es tener compasión, ¿ok? En Colosenses 3:12 dice, ¿está? Sí está. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda, ¿qué dice? Compasión, ¿y por qué no ven? Benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. O sea que a veces no tenemos mucho, pero hay diferentes niveles de comunión, ¿ok? Hay diferentes niveles de comunión y a veces el discipulado, ¿cuántos de repente se han familiarizado con la palabra discipulado es? École. Ok, eso es importante. Discipulado es relación. Pero muchas veces hemos entendido por discipulado, ¿qué cosa? Hacer el one-to-one solamente. O hacer el libro morado solamente. Entonces, hasta yo he caído en decir, estoy discipulando a 4 personas. Y solamente estaba haciendo el one-to-one con 4 personas. Pero no estaba discipulando. ¿Por qué? Vamos a ver. Niveles. Los niveles de comunión son... desde el más básico puede ser ese, sí, compartir la palabra de Dios, ¿no? El primer nivel de comunión es ese, compartir la palabra de Dios, puedes compartir la palabra de Dios. Y una de las herramientas que te pueden ayudar, sí, pues el one to one, el libro morado y verde, azul, etcétera, todos los colores. Pero es solamente el nivel más básico de comunión, más básico de comunión. Entonces, no estás discipulando solamente por hacer el libro morado o el one-to-one, ¿ok? El discípulo tiene más niveles de comunión, ¿ok? Repite conmigo esta palabra importante, comunión. Perfecto. Entonces, el primer nivel es compartir, estudiar la palabra, y el segundo nivel es servicio, servir. Entonces, con tu discípulo puedes animarlo a empezar a servir juntos, ¿no? Servir en la casa de Dios, no solo servir en la casa de Dios, también hacer, cuando nosotros tenemos a veces sonrisas, ¿no? Y nos vamos a hacer obras a otras personas, nos vamos de misiones también a otros lugares. Es otro nivel de comunión con los nuevos creyentes, ¿ok? Hay un tercer nivel que es mucho más profundo, ¿no? En tu nivel de comunión, ¿no? Y evalúate hoy con tus discípulos, con tus alcances de repente que les llamamos, o contactos. El nivel más profundo es un nivel más intenso y es la comunión de sufrimiento, ¿no? O la comunión de sufrir, ¿no? Entonces, a eso le llamó Jesús la simpatía, o sea, tener esa parte de entender el sufrimiento de la persona, entender el corazón de la persona. Entonces, esos 3 niveles son los que nosotros debemos entender del discipulado. ¿Amén? En Filipenses, de hecho, dice, ahí está, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección, no la de Jesús, y participar en sus padecimientos, ¿ok? En sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Entonces, Pablo nos hablaba de que quiere identificarse con el padecimiento, con el dolor, ¿no?
Y esto va a ocurrir cuando identificamos, ¿no?, con otra persona el dolor de la otra persona, ¿no? Y hay casos de repente de viene una persona a decirte, oye, ¿sabes qué? No sé, estoy con mucha carga en la universidad, ¿ok? Y como tú ya sabes que eso ha sido tu excusa de años, tú ya saliste de esa opresión, entonces tú le dije, y también, pues, sí, yo también he estudiado, yo también he trabajado, y lo hace sentir de repente mal, ¿no? Cuando uno corrige en amor, le hace entender que sí, que no, evidentemente no es fácil, ¿no?, estudiar y trabajar, pero hay algo que nos guía, que es el amor a nuestro Señor. Entonces le enseñas de una manera diferente, de una manera compasiva, a entender por qué lo hace. No le enseñas a saber que está mal, le enseñas con amor, ¿no? Entonces nos identificamos, sí, yo también he estado en tus zapatos. Sí, es difícil, sí, predicar a tus amigos que te den la espalda, o estudiar, trabajar, mantener una familia, predicar, servir, ¿sí? Te entiendo. Pero ¿qué te parece si oramos juntos? ¿No? Para que el Señor te dé fuerzas, ¿no? Y le sacas versículos bíblicos que puedan avalar eso. Entonces tenemos que identificarnos con ese dolor, amén, con la pena, ayudarnos, ¿no? Si tiene algunas cargas personales, es importante también entenderlo. Viene de repente, oye, ha muerto, no sé, un familiar. Uy, no, a mí se me han muerto 2, 3, ¿no? Entonces no tienes esa empatía, esa simpatía para poder entender el dolor, sino que más bien maximizas el tuyo, ¿no?, por encima del de. Entonces, a eso se refería Pablo con el nivel de comunión, de poder amarnos. Entonces, de hecho, la Biblia nos ordena en Gálatas 6, sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Ok? Entonces, en tiempos de crisis, en tiempos de desánimo, en tiempos de dolor, de duda, siempre nos necesitamos más a otros, siempre necesitamos de nuestro grupo, siempre necesitamos más de nuestro grupo especial, de nuestro grupo vida, ¿no? A veces hay personas que cuando están en ese dolor, cuando están en duda, cuando están en esto, más se alejan. Cuando es todo lo contrario, tendrías que buscar más, porque necesitas. Yo estuve pasando en la pandemia también, la muerte de algunos familiares, y eran dolores profundos, dolores fuertes. Entonces, el hecho de que mi grupo vida haya estado ahí, y yo me acuerdo haberle llamado y dicho, ¿sabes qué? De no ser por el mensaje que me mandaste, mi corazón no hubiese estado tan afligido que hubiese, no sé, apagado el celular. Tu solo mensaje de decirme, oye, he invitado a un amigo al grupo vida, me animó tanto que mi dolor lo canalicé a esperanza, ¿no? Y hay personas que cuando no reciben eso, canalizan su dolor pues al resentimiento, a la depresión, y simplemente se alejan. Entonces, necesitamos un grupo de amigos que tenga fe, ¿no? Que tenga fe por nosotros, que nos sostenga también. Amén. Bien. Otra de las cosas que necesitamos para saber o tener una comunión genuina, hemos dicho que es, el primero, ¿cuál era? Afinidad. Bien. El segundo es misericordia. Y aquí, bueno, sí tenía cuando yo hago las enseñanzas y trato de buscar de Dios en estas partes, sí hay temas específicos que también habla al mismo predicador. Y cuando hablaba de la misericordia, ¿no? Entendía que todos, absolutamente todos, necesitamos de misericordia. Todos, evidentemente, en algún momento nos tropezamos, caemos, ¿ok? Entonces, todos necesitamos a la vez de todos, ¿no? Necesitamos ofrecernos misericordia unos a otros, y no solo eso, sino estar dispuesto a recibirla.
Algo que destruye la comunión es la amargura, señores, que a veces me da. Pecadores. Y el resentimiento también. La amargura y el resentimiento es a veces una de las cosas que destruye la comunión, ¿no? Y a veces es difícil. Hay personas, o sea, siempre escucho a decir, bueno, es que esta persona tiene un carácter fuerte. Y cuando me dicen eso, entiéndase de eso que la persona se molesta muy rápido, tal vez, o no tiene la cultura de perdonar o algo así. Y he visto bastante, ¿no? A lo largo de nuestra amistad en la iglesia, intencionalmente o no intencionalmente, se pueden llegar a herir, ¿ok? Pasa en toda familia, ¿ok? El tema de la misericordia es que nosotros necesitamos de cada uno, o sea, cada uno necesita ser misericordioso con la otra persona, porque estás conociendo lo más profundo de esta persona. Y cuando tú conoces lo más profundo de esta persona, te vas a dar cuenta que esta persona no es perfecta. Te vas a dar cuenta que esta persona comete sus errores. Te vas a dar cuenta que esta persona comete sus horrores. Y si tú no eres una persona misericordiosa, te vas a enojar, te vas a resentir, te vas a amargar, vas a poner tu cara de limón chupado. Porque esta persona tal vez te hizo sentir mal, sin querer, tal vez queriendo, pero te hizo sentir mal. Entonces, eso destruye la comunión entre nosotros. ¿Amén? Entonces, no puedes tener comunión con otras personas si no sabes o no puedes perdonar. Y esto aplica a tu familia espiritual como a tu familia natural, ¿ok? A tus amigos. O sea, no puedes de repente ser misericordioso, intentar tener comunión o intentar de repente predicar a alguien si no tienes misericordia con esa persona. De repente en lugar de, en tu trabajo, hay alguien que no te cae y dices, esta persona, no sé, prefiero lejos. Dios te bendiga, pero lejos. O en el colegio, o la universidad, y hay personas que pueden ser tóxicas, ¿ok? Y lo he vivido con varias personas que me cuentan esa toxicidad que hay en sus respectivos lugares que no son cristianos, evidentemente. Entonces, ahí entra qué tanta misericordia es la que tienes tú, ¿no? Para esta persona. Porque recuerda que tú también tienes una responsabilidad, y lo hemos aprendido, tienes una responsabilidad con estas personas en predicarles el evangelio. Y si esta persona ve de ti que la rechazas o que le pone en la cara el limón chupado o que, no sé, incluso caes pisas el palito, como dicen en la jerga, y reaccionas igual, entonces, ¿cómo puedes predicarle a esta persona si tú mismo no tienes misericordia? Entonces necesitamos, por eso, cantidades enormes de misericordia, de gracia, para mantener esa comunión. Y eso es entre nosotros también, en iglesia. De hecho, Colosenses 3:13, sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y a veces, y sucede, acabo de casarme hace 6 meses y no les puedo mentir aquí en el altar y decir que no he discutido con mi esposa, ¿verdad, esposa? Pero en medio de esa discusión, en medio de esa amargura, tienes dos opciones: o canalizar tu enojo para tomar represalias, o canalizar tu enojo para perdonar. No puedes hacer las dos cosas a la vez. No puedes perdonar, pero te voy a hacer una represalia. Entonces tienes que hacer una de las dos. Amén. Y eso ocurre en general en las familias. O sea, discutes con tu papá, o con tu mamá, o con tu amigo, o con tu hermana, o con tu hermano, y estás enojado, resentido.
Me hiciste enojar, ¿no? Y tú tienes la culpa. Y yo tenía una frase en mi casa que siempre repetían, ¿no? Después cuando hicimos un feedback, generalmente hacemos un feedback luego de la discusión, nos sentamos los cuatro, y sentábamos a veces los cuatro, y decían, oye, tú me hiciste eso, entonces, ¿qué fue? Y ella agarra y dice una frase bastante interesante, y es que me hiciste enojar, por eso reaccioné así. Entonces, la regla en casa fue en su momento, es que la primera persona que diga la palabra es que me hiciste enojar, acaba de perder. Entonces, tratan de evitar eso, pero es imposible. Cuando tú estás enojado, reaccionas. Y cuando tú reaccionas por tu enojo, entonces tú mismo lo te puedes dar cuenta. ¿Ok? Entonces, cualquiera de las dos personas tiene que perdonar. O sea, no es porque ella tuvo la culpa, ella tiene que pedirme perdón. Yo mismo, cuando veo que la otra persona tiene su episodio, también con palabras tiernas de amor. Bueno, ok, vamos a continuar, vamos a pedirnos perdón. Amén. Ok, entonces algunas personas confunden el perdón con la confianza. El perdón se entiende que es algo inmediato, ¿no? Que lo tienes que dejar en el pasado. El perdón es dejar ir el pasado. Y la confianza tiene que ver con el comportamiento que vas a ver en el futuro. ¿Ok? Entonces, no significa que tú perdones, ¿ya? Y tengas que confiar nuevamente en la persona. Si esta persona te ha traicionado, tu confianza, implica pues que tú tengas misericordia, sí, perdones, pero la confianza se trabaja. Amén. Entonces, es importante la misericordia. Entonces, vimos afinidad, vimos misericordia, vamos que nos queda poco tiempo. Autenticidad. ¿Qué es lo que tengo que tener para sentir la comunión en la iglesia? Autenticidad. ¿Ok? La comunión auténtica es no es solamente tener una conversación así superficial. Oye, ¿qué tal te va? Ah, bien. Ah, chévere. Cuídate. Dios te bendiga. No es esa conversación superficial. La autenticidad es compartir genuinamente, de corazón a corazón. A veces incluso hasta de lo más profundo de tu corazón. Aquello que de repente está atormentando tu vida, atormentando tu familia. Esto ocurre evidentemente cuando las personas comparten sinceramente quiénes son o qué son, ¿ok? Comparten sus heridas, revelan sus sentimientos, se confiesan, ¿no? Y esta palabra es importante, se confiesan. Entonces, a medida que nos hacemos más abiertos en nuestra vida, experimentamos la comunión genuina. Ahora, hay importantísimo dato antes de que me olvide que esa comunión genuina de amor y abrir tu corazón es importante hacerlo, pues evidentemente en el contexto de nuestro grupo vida. Oyeron de la hermana, ¿cómo está tu corazón? Evidentemente no. Estamos hablando de un contexto en el que estamos hablando de nuestro grupo vida, amén. Ok, primera de Juan 1:7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no pecamos, ¿qué cosa estamos haciendo? Nos engañamos. El mundo piensa que la intimidad ocurre en la oscuridad, pero Dios dice que ocurre la intimidad en la luz, porque Él es la luz. Amén. Por eso dice que nos confesemos los unos a los otros. Confiésense los unos a los otros. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados? ¿Confesaste eso que de repente en lo que estabas cayendo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un rendir cuentas a tu discipulador o tu líder de grupo vida? Amén. Ok, hemos visto afinidad. Le puse nombres así, pero que nuevos para hacer un truco. Misericordia. Ok. Autenticidad. Ya se van a dar cuenta por qué. Y yo le puse a un nombre así medio loco, pero perdónenme.
Sé que no tiene que ver con el léxico o lenguaje español, pero le puse remutualidad. Remutualidad. La mutualidad viene en viceversa, ¿no? La remutualidad viene viceversa al revés. Doble vez. La remutualidad, bueno, básicamente la mutualidad. La mutualidad es el arte de dar y recibir, ¿ok? Es depender el uno del otro y el otro del uno. ¿Amén? Esa es la mutualidad. Y eso tienes que tener en tu grupo vida. Te estoy dando todas los 4 puntos son para evaluar cómo estás tú en tu grupo vida. ¿Amén? Si no estás teniendo mutualidad, si no estás teniendo afinidad, si no estás teniendo misericordia, entonces hay que evaluarnos. ¿Amén? Entonces la mutualidad en 1 Corintios, esto hace que haya armonía. Esto hace que haya armonía en los miembros a fin de que ellos se preocupen los unos por los otros. Este es el corazón del discipulado, la mutualidad. El corazón del discipulado es que tengan vida en comunión, ¿ok? Es edificar las relaciones. El discipulado es relación, amén. Compartir eso. Entonces, somos más conscientes de nuestra fe cuando nuestro grupo está caminando en fe con nosotros. Y les decía que hay unas frases en la Biblia que nos hacen eco, ¿no? Hay como 59 frases de la palabra unos a otros. ¿Han escuchado, han leído eso? Aquí les traigo unos ejemplos. Marcos 9, estén en paz los unos con los otros. Ustedes también deben lavarse los pies, cochinos. Unos que se amen como yo les he amado, así también se amen los unos. Conocerán todo lo que son mis discípulos si se tienen amor los unos. Que se amen los unos. No nos juzguemos los unos. Sean afectuosos los unos. Con honra, dándose preferencia. ¿Qué cosa? Los unos. Tengan el mismo sentir. Amén. Los unos. Amén. 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 Hay como 59 de estos en la Biblia. No los puse todos porque me iba a quedar con muchas diapositivas, pero cuando hablamos de grupo vida, hablamos del ambiente primario para el discipulado. Si tú no, entiendes por grupo vida que es una terapia, estás equivocado. El grupo vida no es una terapia. Amén. El grupo vida no es que vas a agarrar, ok, cuéntame mi grupo vida, listo, mira, te cuento mis problemas. Esto, sí, ya, que me aconsejas. Listo, me voy. Gracias. Gratis porque es el grupo vida. El grupo vida no es una terapia, ¿no? Mi psicóloga Kimberly no es una clase tampoco el grupo vida. No es que voy a mi grupo vida, voy a mi clase, pues, mi grupo vida. ¿No? Y encima paso lista. A ver, Neger Meneses, presente. Martín Vargas, presente. Su devocional, por favor. 20. Entonces, no es una clase. Amén. No es un grupo de fraternidad. Que porque tú invitas a tu grupo vida de repente a almorzar, no significa que, ok, ¿cuándo va a ser el grupo vida? Porque me invite de nuevo a almorzar. Me invite a desayuno. ¿Ah? No es un grupo para fraternizar necesariamente. Es un grupo, existen las fraternidades que, ¿no? Hacen chanchita y no sé qué cosa. Pero no es exactamente eso. Tampoco es una mini iglesia. ¿Ok? Sí hacemos adoración, sí oramos, sí damos palabra. Pero no va a ser la iglesia porque la iglesia de repente da diezmo, entonces el día del grupo vida se parece. ¿Ok? Todo su diezmo, por favor. Sus ofrendas. Voy a pasar con mi alfolí. No es eso, ¿ok? Entonces,
vamos a repasar la comunión genuina. Tener en cuenta que, ¿puedes pasar el siguiente? ¿Pasar el siguiente? École. Ok, no necesariamente en tu grupo vida puedes hacer vida en grupo. Tienes que apuntar a hacer esa vida en grupo, ¿no? Porque puede que estés en un grupo vida, pero no estar haciendo vida en grupo. Amén. Y si tú quieres tener una comunión genuina, básicamente, y hemos visto cuatro puntos, ¿verdad? Afinidad, ¿qué más? Misericordia, ¿qué más? Autenticidad, ¿y qué más? Remutualidad. Si no estás teniendo esto, a ti, no a tu líder, no a tu grupo, a ti, tal vez te hace falta esto. Te hace falta amar a tu grupo, te hace falta amar al Señor. La palabra de Dios dice que vivan una vida llena de amor. Amén. Siguiendo el ejemplo de Cristo. No sigues el ejemplo de tu líder, no sigues el ejemplo de tu discipulador, no sigues el ejemplo de una persona que está a tu costado, de tu amigo. Tú sigues el ejemplo de ¿quién? De Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Tenemos que tener comunión. Y si no estás teniendo comunión, entonces necesitas amar. Necesitas amar a tus discípulos, necesitas amar a tu líder de grupo vida, necesitas honrar a tu líder de grupo vida, sin perder el propósito principal, que es este. Que sigan, que le crean, que sigan a Cristo, que obedezcan. Amén. Amén. Bien. ¿Qué les parece si oramos? Padre, queremos darte gracias, Señor, por ese tiempo. Quiero pedirte por cada uno de mis hermanos. Señor, aún, Padre Celestial, si hemos podido, Señor, entender en tu palabra, Señor, la verdadera comunión. Señor, y aún si no estamos teniendo comunión con tu iglesia, Señor, comunión, Señor, en nuestro grupo vida, Señor, te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que nos llenes de tu amor, Señor, porque solo con tu amor vamos a poder ir y predicar a otros, Señor. Vamos a poder llenarnos para poder llenar a otros, Señor, a poder invitar a otros, Señor, a poder, Señor, establecer a más personas, Señor, en tu reino. Señor, queremos pedirte, Señor, en esta noche más amor, que caiga, Señor, en nuestros corazones, Padre Celestial, tu Espíritu Santo. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que nos limpies aún de todo resentimiento, amargura, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, Señor, a tener simpatía, Señor, con tus hijos y aún, Señor, llenarnos de tu Espíritu, Señor, para ir y predicar. Señor, te damos gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.